también han elegido un capítulo cada uno y están reflexionando con una linda comunidad también que se armó de las distintas parroquias sobre Fratelli Tutti. Qué bueno. Qué bueno. Así que dio mucho para pensar la encíclica. Sí, sí, da mucho para pensar. Bueno, los otros también pueden intervenir comentando. Está Marianito. Con mucho gusto aquí, Guadalupe. escuchando, participando. Qué bueno. Lo que decía el padre Pancho de esta fraternidad que se va armando, la verdad que es una cosa muy linda, es avanzar en territorios digitales y es un espacio que la iglesia no tenía incorporado y que no había asumido. La pandemia nos obligó. Tal cual, tal cual. Y ahí uno se empieza a preguntar qué es la presencia, ¿no? Porque dice, bueno, por Zoom presencial, pero estar en este Zoom también es una manera de estar presentes, ¿no es cierto? Sí, sí. Y se generan vínculos humanos también, porque extrañamos las caras que no estén, nos alegramos de las que aparecen. Claro, claro. Y le da la posibilidad de participar a lo mejor a personas que no se podrían trasladar. Eso ¿no? desde Bueno, ya, sí, eso claro. es importantísimo. Ujú. Además el horario, al ser en la casa, uno acomoda mucho más fácil el horario que no tener que salir y... Claro, claro, seguro. Bueno, yo por lo menos me la perdería. Si es en Salta, yo me la perdería. Bueno, a nosotros nos pasaba, para poder participar en el encuentro con los teólogos de la SAT, teníamos que ir a Buenos Aires. Claro, o a la falda, ¿te acordás? Ah, sí, claro. Los reuniones, sí. Íbamos tanto a la falda. Una vez se hizo en Salta también la reunión. Una vez Hace hizo unos años. Salta, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. Pero gracias a Dios, esto también es un instrumento de encuentro, ¿no? Claro, por supuesto, y que se multiplica, porque veo ahí que estás grabando, bueno, después a lo mejor alguna persona que ahora no puede, lo ve después y Exacto. también puede participar, ¿no? Eso sí, también es interesante. Sí, 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 sí. Mucha gente lo sigue después en el Facebook o en la página del YouTube Claro, de distintos lugares, ¿no? Eso también. Ahí tenemos un grupo de reflexión los viernes que se llama Ñahui, que significa rostro, así es Mariano, ¿no? En guaraní. Sí, ojo y garganta, que significa, que representa lo que vemos, lo que decimos, lo que escuchamos. Es un diálogo intercultural. qué bueno. Y ahí hay gente de Perú, de Chile, de Córdoba, de Santiago, de otros países como Buenos Aires también. Incluso la gente extraña, como los porteños, pueden participar. Sí, claro. Sí, porque los extranjeros, la Fratelli Tutti dice que hay que aceptar los extranjeros. Claro, claro. Los inmigrantes, todo eso, claro. Todo eso. Hay gente de San Salvador de Jujuy, dicen aquí también. Mirá qué lindo. Alfredo. Qué Sí, sí. bueno. Gracias a Dios. Y hacemos realidad la comunión también, ¿no? Claro, claro. Sí. Dice Alfredo que invitó a una amiga, se llama Nubia. Acá la veo a Nubia, veo su cuadradito, a ella no la veo, pero seguramente está detrás. Tímida, Bueno. Nubia. Buenas noches. Marcela, ¿cómo Hola. estás, Marcela? ¿Qué tal? Bien, muy Nubia. bien. ¿Y ustedes cómo andan? Muy bien, el gusto de verte también por acá. Está Noemí, Teresa. Sí. Hola. 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 Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Noemí.
Bueno, ya pasaron los 5 minutos de espera. Está Enrique también por ahí. Enrique Lombardo se fue. Ahí está. No sé. No, estoy, Pancho. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien. Muy bien. Estás en Córdoba vos, ¿verdad? Vivo en Córdoba, sí, así es. Bien. Si me permitís, Pero Marcela. soy de los extranjeros de Buenos Aires, yo. Ah, ya me parecía. Marcela, voy a presentarte brevemente con lo que pudimos tener de la misma página de la SAT. ¿Cómo no? Y, a ver. Bueno, ¿se puede ver ahí? Así es, hijo, mira. Y compartir en pantalla. Así. Bueno, Estamos viendo bien, Pancho. ahí está. Bueno, hoy contamos, gracias a Dios, con otra teóloga de la SAT, de la Sociedad Argentina de Teología, María Marcela Massini. Es argentina, laica, casada, madre de 2 hijos, catequista, acompañante espiritual, doctora en teología por la UCA, tiene diploma de coaching, docente en la Facultad de Teología de la UCA, donde enseña teología espiritual, sacramento del matrimonio y metodología de la investigación, y en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Coordina el Instituto de Investigaciones Teológicas de la Facultad de Teología, en la que también participa en el grupo de investigación sobre prácticas de espiritualidad popular en ambientes urbanos. Realiza tareas de asesoramiento pastoral y teológico en el Obispado de San Isidro. Participa en el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Forma parte del comité científico en el proyecto grupal de investigación y publicación Teologanda y del Seminario Internacional Permanente sobre Teología de las Prácticas. Participó como auditora en el Sínodo de la Familia de 2015. Te agradecemos que hayas aceptado participar y tenerte entre nosotros. Tenés la palabra, Marcela, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por este recibimiento tan fraterno, tan cálido. Hoy Día de la Virgen, ¿no es cierto? Todos, incluso en el extranjero de Buenos Aires, celebramos el Día de María. Bueno, y le vamos a pedir a ella que nos acompañe durante este encuentro para que nos regale su corazón entregado a los hermanos y que esta reflexión nos ayude en esa entrega. Encomendamos especialmente a todos los que en nuestro país están pasando momentos difíciles por enfermedad o por situaciones de pobreza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros. Bueno, amigos, acá Pancho, con mucho entusiasmo y optimismo, dijo que esta charla iba a ser el broche de oro. Yo no sé si va a ser el broche de oro, pero le vamos a poner toda nuestra actitud para que podamos tener un encuentro que nos ayude a seguir reflexionando esta encíclica tan hermosa del Papa Francisco. Les voy a compartir pantalla. Bien. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, yo me comprometí, vamos a ver si lo logro, a aportar una reflexión sobre la espiritualidad de esta encíclica. Si uno tuviera que decir, o sea, ahora que hemos terminado de ver y de reflexionar sobre la encíclica, ¿de qué trata
¿de qué trata Fratelli Tutti? Y podemos decir que Fratelli Tutti tiene en el corazón de su mensaje el dinamismo universal del amor. La propuesta del dinamismo universal del amor. Y cómo ese dinamismo se va desplegando en los distintos capítulos donde el Papa va exponiendo su reflexión y donde nos va explicando cómo se concreta ese dinamismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo quería compartir con ustedes que esto en realidad es la espiritualidad, o sea, lo que está proponiendo el Papa con su encíclica es una espiritualidad de la fraternidad y de la compasión. Vamos a ir un poquito despacio por esto. Entonces, vieron, nosotros hablamos bastante de espiritualidad en el ámbito de la iglesia. Parece que, y en la teología cuando terminamos de reflexionar sacramentalmente, dogmáticamente, moralmente, desde la Sagrada Escritura, al final es como si pusiéramos un moño, decimos algo espiritual, porque es como que queda lindo, ¿no es cierto? Pero ese no sería el sentido de la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad no solo es espiritualidad cristiana, sino que es una dimensión de la existencia humana, de todas las personas. Es esa dimensión de la existencia en la que experimentamos sentido, conexión y trascendencia. Es una pregunta que acompaña a los seres humanos, a los varones y a las mujeres de todos los tiempos. Y ustedes saben que hubo manifestaciones de espiritualidad antes que hubiera lenguaje. Por eso se han encontrado tumbas muy antiguas, o sea, ustedes me pueden decir, bueno, ¿cómo sabemos esto si no había lenguaje? Por el hallazgo de tumbas muy, muy antiguas, de 40.000 años, por ejemplo, donde se enterraban las personas con objetos. Y esto da cuenta que se pensaba que más allá de esta vida había otra realidad, había una trascendencia. Pero la espiritualidad también la experimentamos cuando nos preguntamos por el sentido, ¿no es cierto? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Qué sentido tiene esta realidad, por ejemplo, de la pandemia? ¿Qué propósito, no es cierto? Siempre los seres humanos nos preguntamos por la direccionalidad de la historia, hacia dónde va la historia, nuestra historia personal y la historia global. Y al mismo tiempo, la espiritualidad también se experimenta como una conexión con algo profundo dentro nuestro, con los demás y con aquello que entendamos como trascendente, ¿no es cierto? Con esa realidad que no se ve, que bueno, que podría ser algo que nos acoja cuando termine esta vida, ¿no es cierto? Bueno, eso es en general. Juan Pablo II decía que el hombre cuando alguna sociedad o alguna ideología quería amputar al hombre de esta dimensión de espiritual, era como amputarle una parte de su cuerpo al ser humano, porque esto es inherente a la condición humana. En algún momento todas las personas nos hacemos una pregunta por el sentido, por la trascendencia, por la relacionalidad con nosotros mismos, con los demás y con aquello que nos abarca, ¿no? Pero para los cristianos además esta dimensión ya viene mucho más nominada, viene mucho más definida. Es la vida en el Espíritu Santo. La espiritualidad es la vida en el Espíritu que recibimos en el bautismo. Muy bien. Decimos que la encíclica habla de la espiritualidad, la fraternidad y la compasión, porque en el centro de todo el desarrollo teórico que es el Papa a lo largo de todos estos capítulos que ustedes vienen viendo y vienen reflexionando, habrán percibido que algo que se repite todo el tiempo es el asunto de la inalienable dignidad del ser humano, o sea, esta condición de valioso que tiene el ser humano, que me parece que el martes pasado con Emilce también volvió a salir este tema, ¿no? Está en el centro de lo que el Papa quiere decir. Y la consecuencia de esta condición valiosa del ser humano, que viene dada por su condición de hijo de Dios, de hija de Dios, es la fraternidad universal y la compasión hacia los más frágiles, ¿sí? Esto es como la primera consecuencia necesaria de nuestro ser hijos del Padre
y de nuestro ser, y nuestro ser inmensamente valiosos, inmensamente valiosas todas las personas del mundo. Bueno, en el Antiguo Testamento, la misericordia, la concepción de la misericordia, como se va desarrollando a lo largo de siglos, ¿no es cierto?, a través de los libros del Antiguo Testamento, está comprendida o es la resultante de dos corrientes de pensamiento que tienen que ver con la compasión y la fidelidad. Puede ser misericordioso, que ustedes saben que la misericordia es el corazón miser cordis, ¿no es cierto? Es el corazón que se conmueve frente a la miseria, ¿no? Esta misericordia es como una unión de compasión y de fidelidad. Dios se compadece de los hombres y nos invita a nosotros a compadecernos unos de otros. Como ustedes estuvieron viendo, la compasión no es la lástima, ¿no es cierto? No se trata de eso, sino que es la capacidad de sentir con el otro, como ustedes reflexionaron con el padre Gerardo. Esta condición que nos hace capaces de ponernos en el lugar del otro. Y en el caso de Dios, Dios también es misericordioso por fidelidad. ¿Por fidelidad a quién? Primero a sí mismo. La condición de Dios hace que Dios no pueda no ser compasivo. Y luego por el amor que tiene a su pueblo, que es eterno. ¿Vieron cuando en aquel salmo repetimos por qué es eterna su misericordia, por qué es eterno su amor? Muy bien. La compasión en el Antiguo Testamento, con esta palabra hebrea que tal vez ustedes escucharon, Rajamín o Rajumín, expresa el apego instintivo, ¿no? Y es el sentimiento que se asocia a las entrañas maternas, al seno materno, ¿no es cierto? La entrañable misericordia de nuestro Dios se asocia a ese, como dice el cántico de Zacarías, al amor que experimenta una madre por su hijo desde las entrañas. Y el otro término del que habíamos hablado es el término gesed, que es la relación de amor y fidelidad que une a dos personas, ¿no es cierto? Entonces, ya desde el Antiguo Testamento, la misericordia, la compasión, es una bondad consciente, voluntaria, no es cualquier bondad filantrópica, general, sino que es un amor consciente y voluntario, especialmente hacia aquellos que sufren, aquellas que sufren. Dios manifiesta su ternura con ocasión de la fragilidad humana, precisamente, sea la fragilidad material o también la fragilidad espiritual de tantos tipos que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Y eso demanda que nosotros también seamos misericordiosos con nuestro prójimo, porque Dios es misericordioso con nosotros, ¿no? Muy bien. Esta expresión del libro del Éxodo, ¿no? Del cómo Dios se va revelando como un Dios de ternura, de gracia, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. Acá aparecen todos los términos hebreos, ¿no? Manteniendo su misericordia hasta la milésima generación, ¿no? Dios como aquel ser que derrama su misericordia sobre los hombres. Muy bien. Esta fraternidad a la que nos inspira la abundante misericordia de Dios, se manifiesta especialmente con la comunidad del pueblo de Israel. O sea, Dios es un Dios misericordioso y compasivo primero con Israel. Pero también se le plantea al pueblo que esta compasión debe abrirse a toda la humanidad. Por eso las recomendaciones también del Antiguo Testamento, por ejemplo en este mismo libro del Éxodo que recién citamos, habla de ser misericordiosos con el forastero y el Deuteronomio también, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Entonces decir, bueno, Dios quiere ser misericordioso con toda carne. Toda carne verá la salvación de Dios. Muy bien. Esto se intensifica en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es el rostro compasivo del corazón del Padre. O sea, es la revelación máxima de Dios.
En Él, como dice San Juan de la Cruz, Dios ya ha dicho todo, no tiene otra palabra para decir, nos lo ha revelado todo. Él es como dice el prólogo del Evangelio de Juan, es el Hijo lleno de gracia y de verdad, ¿no? Es el amor misericordioso revelado de Dios en su máxima expresión. Y esta expresión no solo es una expresión de amor, sino que es una expresión de compasión, de amor compasivo. ¿Y en qué lo vemos? En que Dios no acompaña nuestra condición, dándonos alguna ayuda, sino que Dios se hace uno de los nuestros. Por esto acá en la diapositiva les pongo, Dios no se imagina nuestra condición de fragilidad, sino que se hace uno de nosotros, ¿sí? Entonces este misterio de la encarnación que estamos preparándonos en el Adviento para celebrar en la Navidad, nos habla de este misterio de fragilidad, de Dios que se va formando en el vientre de una mujer para nacer como hombre, ¿no es cierto?, entre nosotros, y asume nuestra condición. Entonces eso no es un hacer de cuenta que, es ponerse en nuestro lugar. Lucas, el Evangelio de Lucas, pone un acento especial en la cuestión de la misericordia y de la compasión. Lucas también es el evangelista de la parábola del buen samaritano. Y va a hablar desde el inicio de la entrañable misericordia de nuestro Dios, ¿no? Los preferidos de Jesús también en este evangelio son claramente los pobres, así lo manifiesta Lucas. Los pecadores hallan en él un amigo. Jesús se llama amigo de publicanos y pecadores, así lo reconocen como el amigo, ¿no? Que no teme frecuentar estas personas de condición dudosa. También lo que vemos en Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, alguien que era un traidor, porque era alguien del pueblo que recaudaba para el César, ¿no? Y que además se quedaba con una comisión de eso. O sea, era una persona descartada por los judíos. Y Jesús le dice, baja pronto porque me tengo que hospedar en tu casa. Eso era una cosa inaudita, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que para los judíos de la época de Jesús en especial, hospedarse en un lugar era compartir la vida. Tenía un significado simbólico muy fuerte, no es solo pasar una noche y descansar, sino que es compartir la vida, la morada con esa persona y comer con una persona. Por eso el escándalo de Jesús comiendo con publicanos y pecadores es porque cuando uno come con alguien, comparte la misma vida. Entonces, Jesús no teme compartir la vida con todas estas personas. Muy bien. Este plan de vida, podemos decir, Jesús la enseña a sus discípulos, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, sean perfectos como el Padre de ustedes es perfecto. ¿Y en qué consiste esa perfección? No consiste en hacer todo bien, sino, como dice Lucas, en el deber de ser misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es una condición esta, la misericordia esencial para entrar en el reino de los cielos. Y nosotros lo sabemos y lo repetimos todos los días en el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muy bien, entonces esta es una condición sine qua non del discípulo. Uno para ser discípulo de Jesús, que no es simplemente ser un alumno, un admirador, un seguidor, sino el discípulo es aquel que comparte vida y destino con el Maestro. Si nosotros queremos compartir vida y destino con Jesús, tenemos que avenirnos a la misericordia, tenemos que comprometernos a la misericordia. Muy bien. Esta ternura debe hacerme prójimo del vulnerable, del vulnerado, que encuentro en mi camino. Ejemplo del buen samaritano de la parábola, que debe llenarse y debo llenarme de compasión para con el que me ha ofendido, porque Dios ha tenido compasión conmigo. Esta es la cita de la parábola de los deudores, ¿se acuerdan? De esa persona que debía
una cantidad incalculable al rey. El rey se compadece, lo deja salir porque ni en varias vidas podría pagar su deuda y se encuentra con un compañero que le debe un poquito de plata y lo zamarrea del cuello y le quiere obligar a pagar y lo quiere mandar a la cárcel y este rey dice, bueno, vos también deberías haber tenido compasión con tu compañero como yo tuve compasión contigo, ¿no? Bueno. Entonces, esta es la dinámica de la compasión que enseña Jesús y que se plasma en la parábola del buen samaritano. Seguramente habrán reflexionado con el padre Gerardo cómo las parábolas siempre son estas historias propias de la literatura semítica que tienen que tienen un elemento que llama la atención y que interrumpe la lógica. Acá la interrupción de la lógica viene dada porque quienes estaban dedicados al culto, y el Papa lo señala eso en el segundo capítulo de Fratelli Tutti, son precisamente los que pasan de largo, el sacerdote y el levita. Y el samaritano, que era alguien que por cultura estaba alejado de la persona que había sido golpeada y tirada al borde del camino, es precisamente el que tuvo compasión, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién se portó como prójimo? Termina la parábola. Bueno, el que tuvo compasión de él, le dice el maestro de la ley. Porque se acuerdan que toda esta historia era para justificar su intervención de quién es mi prójimo. Y Jesús le dice, bueno, vete y haz tú lo mismo, ¿no? Esa invitación a reproducir la misericordia. Entonces, el Evangelio que comienza con una identificación de Jesús con cada ser humano en Belén, termina con una invitación a reconocerlo en los que sufren. Y otra vez no hay un como si, hay un a mí me lo hiciste. Jesús no dice, bueno, cuando usted se encuentre con un pobre o alguien que necesite algo, hagan de cuenta que me lo hacen a mí. No, 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 dice, a mí me lo hacen. Hay una identificación de Jesús. Jesús se identifica con el pobre y nos pide a nosotros que lo reconozcamos ahí. Muy bien. Y entonces aparece la parábola, que es un poco el eje de la espiritualidad de Fratelli Tutti, que está en el capítulo 2, pero que permea todo el texto, donde aparecen los distintos personajes, ¿no? Y el Papa los describe bien en el capítulo 2, pero después van, como les digo, permeando, impregnando todo el discurso de la encíclica. El herido, los salteadores, los indiferentes y el buen samaritano. Hay un teólogo que muchos de ustedes deben conocer, que se llama John Sobrino, y John Sobrino habla del principio misericordia como estructurante de la teología cristiana. Esto quiere decir como lo más importante de la teología cristiana. Y John Sobrino en un texto dice, el buen samaritano, ustedes saben que el exégesis indica que Jesús al hablar del buen samaritano de alguna manera está hablando de sí mismo. Dice, Jesús no solo habla de sí mismo, sino que plantea un modelo, el modelo del ser humano pleno. A esta plenitud de humanidad que se compadece del que está golpeado al borde del camino, cualquiera sean los golpes que le haya dado la vida, la historia, las otras personas, la compasión nos hace seres humanos completos. Y acá también hace sentido el hecho de que el Papa diga, esta encíclica por supuesto está dirigida a la Iglesia, pero más allá va dirigida a toda la humanidad, porque este modelo de persona es un modelo para todas las personas, para creyentes y para no creyentes. Es un modelo que él le quiere proponer también a las personas que no creen en Jesús. La plenitud de la humanidad se da en nuestra capacidad de misericordia, en nuestra capacidad de compadecernos. Muy bien. El buen samaritano se hizo prójimo. ¿Se acuerdan que también no solo se trata de ser prójimo, sino de hacerse prójimo? Y al final de la parábola, ¿quién se comportó como prójimo? ¿Quién estuvo dispuesto a hacerse? ¿No?
Entonces, bueno, se hizo prójimo, por eso el buen samaritano, por eso esta es una parábola de la fraternidad universal. Es el tema de la fraternidad y del extranjero que aparece en toda la encíclica. Entonces, ya este Fratelli Tutti nos habla de una apertura que es una apertura en 360 grados. Es una apertura a todos en todas las condiciones, ¿no?, de vida en las que nos encontremos y en las que los hermanos se encuentren. Muy bien. En el número 62 dice: este contexto ayuda a comprender el valor de la parábola del buen samaritano. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, tendiendo puentes. ¿Vieron eso que dice mucho el Papa repetidamente? Puentes y no muros. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podamos sentirnos en casa. Amor que sabe de compasión y de dignidad. Otra vez acá volvemos a tener el elemento de la dignidad, porque el ser humano es inmensamente amado por Dios, porque el ser humano, en cualquier condición que se encuentre, en cualquier lugar que se encuentre, cualquiera sea la edad que tenga, es inmensamente valioso, es inmensamente digno, es objeto de nuestra misericordia. ¿Mm? Muy bien. De tal manera que esto también tiene su explicación, si ustedes quieren, o su raíz en todo el magisterio de Francisco. Podríamos decir que un tema que ha caracterizado el pensamiento de Francisco es el tema de la misericordia. Recuerdan que él proclama el 2015 un año de misericordia, que empieza justamente en el Adviento del 14 hacia el 15, ¿no? Y ahí nos regala esa bula del comienzo del año de la misericordia que se llama Misericordiae Vultus, ¿no es cierto? Y ahí nos entrega una clave que él repite mucho y que nosotros la vamos a encontrar también en Fratelli Tutti, que es la clave del reconocimiento del cristiano a través de sus obras y de sus obras de misericordia en especial, ¿no? Entonces dice el Papa en Misericordiae Vultus 15, será un modo de despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos, ¿no? Bueno, esta es otra clave de lectura de Fratelli Tutti, ¿no? El asunto de que ha llegado la hora, por eso la leemos junto con Gaudete et Exsultate, con Misericordiae Vultus, con Evangelii Gaudium, con la misma Laudato Si, en la que no podemos hacernos más los desentendidos. Ni las condiciones de los hombres, ni las condiciones del planeta da para que nosotros podamos seguir esquivándole el bulto, como decimos, ¿no es cierto? O podamos seguir navegando en un lugar donde no tomamos decisiones. O nos vamos a hacer cargo de la pobreza, de la indigencia y del dolor del hermano, o seguimos de largo. Tenemos que tomar una decisión, como aquellos que vieron al hombre tirado al borde del camino. Es suficientemente grave la situación para que frente a ese hombre tengas que tomar una decisión. No lo voy a tocar y voy a seguir de largo, o me voy a hacer cargo de esta persona, la voy a llevar con el hospedero, con el posadero, voy a procurar que sea cuidado, ¿sí? Y lo que gaste de más te lo pagaré al volver, ¿no? Bueno, Francisco, tanto en Misericordiae Vultus como en Fratelli Tutti, nos invita a ir a las periferias existenciales, ¿no? Acá les puse una imagen de las hermanas de Teresa de Calcuta, ¿no es cierto? Un lugar donde ellas bañan a los enfermos. En el lugar donde bañan a los enfermos siempre está como leyenda, ¿no? Que es el cuerpo de Cristo, como para acordarnos
para acordarse, para que ellas se acuerdan que cuando tocan a una persona es al cuerpo de Cristo el que están tocando, ¿no es cierto? Es un ministerio eucarístico bañar a estas personas, higienizarlas, tocar el cuerpo de Cristo. Personas que están en las periferias existenciales, en este caso por su condición de pobreza, pero también esta expresión periferia existencial es muy interesante, ¿m? Y aparece también en Fratelli Tutti. ¿Por qué? Porque la periferia no solo es como en nuestras ciudades que está el centro y las periferias, ¿sí? Normalmente cuanto más lejos del centro está uno, más pobreza va a ir encontrando, ¿no es cierto? Especialmente en nuestras grandes ciudades latinoamericanas. Bueno, pero no solo hay periferias sociales y económicas, también hay periferias existenciales. La periferia del adicto, aunque ese adicto se drogue con cocaína de primera calidad. La periferia existencial de la persona que está sola y no le encuentra sentido, ¿se acuerdan de lo que dijimos al principio?, a su vida. La periferia existencial de la persona que ha perdido un ser querido. La periferia existencial del que perdió el trabajo y no sabe cómo va a hacer para darle de comer a su familia. En fin, la periferia existencial de las personas que están deprimidas y el universo del sufrimiento humano en todas sus expresiones. Entonces dice el Papa, sea cual sea la periferia, estas periferias son objeto de la compasión del cristiano porque no son otra expresión más que la de Mateo 25, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, estuve desnudo, estuve preso, etc. Pero también colocarse en la periferia aporta un nuevo punto de vista, nos dice el Papa, ¿no? ¿Por qué? Porque bastaría que uno mire la vida como la mira una persona, ¿no es cierto?, esta situación tan fuerte de pobreza que estamos viviendo en nuestro país, con tantas personas pidiendo en la calle. Seguramente ustedes alguna vez se han preguntado, si yo tuviera que pedir para comer, ¿cómo me sentiría, no? Mi autoestima de la que hablamos tanto estaría hecha a pedazos y sin embargo, si se trata de darle de comer a mis hijos, sería capaz de dejar que se me hiciera añicos la autoestima para conseguir algo para comer para ellos, ¿no? En fin, pero ese mirar la vida desde ese lugar de la periferia, porque nosotros siempre tendemos a pensar, es normal, que estamos ubicados en el centro, ¿no es cierto? En el centro, vieron que nos pasa que siempre nos pensamos a nosotros mismos como personas moderadas, por ejemplo, ¿no? O como personas equilibradas, ¿no? Y bueno, ¿y quién nos dijo a nosotros que éramos equilibradas? Sí, porque la percepción que tenemos de lo bueno y de lo justo nos hace pensar que estamos en un lugar de equilibrio, pero cada uno, o cuando le decimos a otro, ¿quién te pensás que sos? ¿Quién se piensa que es el centro del universo? Y de alguna manera nosotros nos colocamos como la medida de las ideas, como la medida de lo que hay que hacer, como la medida de lo bueno, ¿no? Bueno, acá estamos invitados a adoptar ese otro punto de vista, el punto de vista de los frágiles, ¿no? Muy bien. Dice el Papa en el 97 de Fratelli Tutti, hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad o en la propia familia, ¿no? Todos tenemos personas en la familia que están viviendo situaciones de periferia existencial. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, sino existencial, ¿eh? No solo a los que están cerca, sino a todos. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermana y cada hermano que sufre, abandonado o ignorado por la sociedad, es un forastero existencial, ¿no? Esa persona que a lo mejor en la comunidad dejamos un poco de lado porque es un plomo, decimos, ¿no es cierto? O porque es rara, o porque plantea cosas extrañas, o porque siempre se está quejando, o por lo que fuere, ¿no es cierto? Se termina convirtiendo para la comunidad en un forastero existencial, en alguien que está como afuera de la comunidad.
Y algo que es esencial para la supervivencia humana es la posibilidad de pertenecer a la comunidad. Esto es algo que el ser humano anhela, hasta la neurociencia habla de esto, ¿no? Como para nosotros lo fundamental es pertenecer a la comunidad. Eso nos viene ya de la época en que nuestros ancestros sobrevivían en la sabana africana, ¿no es cierto? El que se quedaba solo se moría, porque solamente al amparo de la comunidad el ser humano puede permanecer. Entonces, este instinto de pertenecer está grabado como en nuestro ADN, en nuestra condición humana más profunda. Muy bien. Pero también lo dice el Papa, ¿no es cierto? Hay un sacerdote que trabaja mucho con la pastoral de la salud, que dice algo muy lindo, el padre José María Ballarino. Dice, el mundo del dolor convoca al mundo del amor. ¿Mm? Es muy profundo esto, ¿no? Frente al dolor, ¿qué cabe? Cabe abrazar con amor. Si nosotros creemos lo que Jesús nos dice, cuando vemos a alguien sufriendo, no podemos más que ir a su encuentro. El mundo del dolor convoca al mundo del amor. Y el Papa dice algo similar cuando dice, frente a la fragilidad, la respuesta es el cuidado, no la indiferencia. Otra vez tenemos acá cómo el Papa nos pone claramente, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? El mundo está viviendo una pandemia. Nuestro orden social y económico no resiste más porque hemos hecho tanto desastre con la naturaleza, más allá de la explicación que le demos a la pandemia, pero evidentemente el virus no pudo seguir su camino natural porque le faltó estos animales en los que se alojaba naturalmente y mutó para alojarse en los seres humanos y acá estamos, ¿no es cierto? Este orden económico, este orden social que vivimos no da para más. ¿Qué vamos a hacer? Porque los indiferentes no nos vamos a poder seguir haciendo. O abrazamos la fragilidad o decidimos nuestra autodestrucción en el fondo, ¿no? Bueno, y aquí un poquito para ir terminando con la reflexión, esta escultura que un escultor que se llama Timothy Schmalz le hizo al Papa y el Papa encomendó que lo pusieran aquí, está en la Plaza San Pedro, ¿no? La escultura, que como ven tiene tamaño natural, se llama Ángeles sin saberlo. ¿Y qué evoca? Evoca una gran barca donde hay extranjeros de todas las etapas de la historia, personas con atuendos antiguos, personas indígenas, inmigrantes, hasta de todos los tiempos, personas que tienen la apariencia de ser, si uno la mira en detalle, y ustedes la pueden buscar en internet, personas que vienen de los campos de concentración, pero también podrían ser nuestros abuelos que vinieron de Europa por el hambre, por las guerras, ¿no es cierto?, buscando un lugar, y todos como en esta barca, y ven que por arriba se ven dos alas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la carta a los hebreos se exhorta, en el capítulo 13 de la carta a los hebreos, se exhorta a practicar la hospitalidad, porque dice la carta a los hebreos, de esa manera muchas personas alojaron ángeles sin saberlo, como aquellos ángeles misteriosos, esos viajeros misteriosos que Abraham recibió, ¿se acuerdan? Y le prometieron la llegada de su hijo Isaac. ¿eh? Bueno, él estaba hospedando ángeles sin saberlo. Entonces dice, bueno, reciban estas personas porque los que las reciben están recibiendo ángeles sin saberlo. Es decir, estamos recibiendo la mismísima presencia de Dios que viene en ese hermano pobre y necesitado. Y también esta otra escultura que hizo este escultor que se llama Timothy Schmalz, que se llama Jesús homeless, ¿no? Jesús sin techo, Jesús sin casa, ¿no? Y es esta típica imagen de nuestras ciudades de alguien durmiendo en un banco, pero este indigente tiene esas llagas en los pies que nos hace sospechar que, bueno,
que no es un indigente más, porque en realidad ningún indigente es cualquier indigente, ¿no? Es una persona digna, con una dignidad inalienable, es un hijo de Dios, es un hermano nuestro. Y hay un texto muy hermoso que el Papa pone casi al final de la encíclica que sintetiza un poco esto, ¿no? Y me gustaba ilustrarlo con esta imagen de la Madre Teresa que abraza con tanto cariño a este nene, ¿no? Dice, si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política, en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y toda mujer. Otros beben en otras fuentes, es decir, muchas personas de buena voluntad seguramente buscan la justicia. Para nosotros es el Evangelio, ¿no? Para nosotros ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Entonces el Papa nos pone de vuelta frente a esta disyuntiva, ¿no es cierto? Entender el Evangelio, abrazar el Evangelio y querer vivirlo es abrirnos a la fraternidad universal y a las periferias universales que pueden estar muy cerca de nuestra casa, y en nuestra misma familia, como dice él, en esa persona que nos cuesta tanto y que está sola, en ese abuelo, abuela, adulto mayor que es difícil de acompañar, en una persona discapacitada, en una persona que tiene un trato difícil. Bueno, realmente la música del Evangelio, la fraternidad y el pedido del Papa hoy es ese. Y en ese sentido, el momento que vivimos es una oportunidad enorme. Es una oportunidad enorme, como dice también Francisco, para una nueva imaginación de la caridad, para ver cómo vamos a hacer para abrazar en 360 grados esto, que es, miren, la única pregunta importante que hay que resolver, ¿no? Les cuento esto para terminar. Yo estoy cerca de un hospice, que es una casa donde se acoge a personas en situación de final de vida, con un pronóstico de 6 meses o menos de vida. Y en todas las conversaciones que yo he tenido con las personas que han pasado por ahí, muchísimas más de las que yo conocí, ¿no es cierto? Pero las que yo conocí, nadie se lamentaba de no haber trabajado, o sea, de no haber trabajado más, o de haberse especializado en algo, sino que digamos, las cosas que se echan de menos es haber pasado más tiempo con la familia, es haber ayudado a un hijo o a un padre que necesitaba algo en algún momento y que la persona no lo supo ver, es haber disfrutado más de las pequeñas cosas de la vida, es no haber perdido tanto tiempo en pelearse. Esas son las cosas que las personas lamentan. No escucha a nadie lamentarse por no tener un título universitario, por ejemplo. O sea, todas las cosas que en nuestra miopía de la vida cotidiana nosotros a veces consideramos fundamentales, no son las más importantes, ¿no? Y el Adviento también es un buen momento, ¿no es cierto? Porque ¿qué le voy a decir yo a Dios cuando me encuentre con Él? ¿Qué le voy a decir? No porque Dios sea malo, malvado o no sé qué, todo lo contrario, acabamos de reflexionar cómo es inmensamente misericordioso y apelo a su misericordia para el día que me reciba y a la adoración de ustedes para que se inspire y sea misericordioso, pero ¿qué va a contar? ¿Qué va a contar al final? Bueno, digo, este es el tiempo para vivir la alegría del Evangelio, para vivir esta fraternidad que además nos va a llenar el corazón de plenitud, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora viene, Pancho, una parte de preguntas, ¿no? Sí, Marcela, muchísimas gracias por todo lo que nos has desplegado, especialmente el corazón, tocando distintos aspectos de la revelación del Señor y cómo a través de estas palabras y de
esta encíclica se pretende movilizar, ¿no? Mientras cada uno va repensando sus ecos, creo que lo presentado tiene muchas resonancias personales, familiares, comunitarias. Yo quería ir subrayando esto que vos dijiste sobre la encarnación y la fragilidad, como que es el camino de la iglesia es el camino de Cristo, y el camino de Cristo es la encarnación y el hombre, ¿no? O sea, esa humanidad. De alguna manera, decía Juan Pablo II, con la encarnación, el Señor se ha unido de alguna manera a todos los hombres, a toda la humanidad. Y desde ahí, en esta mística de abrir los ojos para ver no solamente lo superficial, lo anecdótico del dolor o las diversas formas concretas, a mí me llamaba la atención dos expresiones y después una pregunta también. Primero, lo del ministerio eucarístico del cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando lavaban el cuerpo, es un ministerio eucarístico. Qué lejos esta percepción de algunas prácticas todavía enraizadas en nuestras comunidades, en nuestro modo de ser cristiano, que el ministerio eucarístico se vincula a la Sagrada Hostia, ¿no? En lavar el cuerpo del enfermo, del pobre, del necesitado, alimentarlo, que cumple lo del Mateo 25. Y después leí en un texto que pusiste que los enfermos son la epifanía del misterio pascual, ¿no? Ambas cosas, me parece que epifanía del misterio pascual, solo nos falta ver, ¿no? La mística de los ojos abiertos. Entonces, la encarnación, estas dos expresiones, y pensaba también que esto suscita motivaciones, ganas de responder, de hacer seguramente, pero que nuestros esfuerzos aún sumados resultan pobres, débiles, y pensaba cómo, la pregunta sería, ¿cómo suscitar una sensibilidad parecida a la que nos despierta esta propuesta? Personalmente, una sensibilidad comunitaria del cuerpo eclesial sobre la fragilidad. Y una nota que aparece claro en el buen samaritano es que él se da su tiempo y da sus recursos, involucra sus recursos, incluso a futuro. Entonces, lo pensaba desde el punto de vista personal y me preguntaba cómo vivir en la iglesia una respuesta de este tipo. Son mis ecos. Ahí está. Qué bueno, Pancho. Mira, lo del cuerpo de Cristo sí es fuerte y vieron que ahora en la pandemia nos pasó, que bueno, empezó la pandemia, empezó la cuarentena, todo el mundo en casa y bueno, salvo los curas, el resto no podíamos comulgar. Y ahí vino una pequeña crisis, ¿no es cierto? Porque bueno, pero entonces no estamos comulgando y entonces, ¿qué está pasando acá? Mucha misa por YouTube, por Facebook, por qué sé yo, pero la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana. Y por otro lado empezaron a aparecer un montón de problemas teológicos que son existenciales, no son para llenar los libros. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las oraciones de comunión espiritual. Varias de estas oraciones tienen muchos problemas teológicos. Primero porque yo no le puedo obligar a nadie, bueno, ahora comulguen espiritualmente. Es un problema de la persona y el Señor, si se unen, no se unen y cómo se unen. ¿Sí? Que todas estas exhortaciones se hacen con la mejor buena voluntad, ¿no es cierto? Pero pusieron un poco en crisis. Entonces, ¿sirve una misa en la que no se puede comulgar? ¿Sirve? Se preguntaban las personas, ¿no? Y al mismo tiempo empezamos a ver que qué sé yo, una misa de día de semana, por ejemplo, en una parroquia de la que yo solía participar, porque era un horario bastante lindo para mí, éramos 300, 400, un día de semana, ¿no es cierto? Jamás en la vida en la parroquia hubo 400 personas, ni siquiera un fin de semana. Y sin embargo había 400 personas sincrónicamente conectadas. Y luego en las visualizaciones al día siguiente era como 1500, porque alguien había llegado a trabajar y había puesto el video de la misa.
¿Es, no es? ¿Sirve, no sirve la transustanciación? ¿Cómo es la cosa? Bueno, lo que nos ha hecho repensar es la Eucaristía como cuerpo entregado y sangre derramada del Señor. Por supuesto que en el sacramento de la Eucaristía está cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como nos enseña el Concilio de Trento. Pero a veces esa presencia de Jesús en la Eucaristía ha como opacado, ¿sí?, que no es la voluntad de Dios que esto sea, sino todo lo contrario, que esa presencia eucarística nos lleve a las otras presencias eucarísticas que son las de Jesús en el hermano, donde somos nosotros los que nos dejamos comer, simbólicamente. Mi tiempo, mi paciencia, lo que yo sé, lo entrego como alimento. Eso es una vida eucarística. Esta hermanita que limpiaba al enfermo, limpiaba el cuerpo de Cristo. ¿Qué tenía que hacer la hermanita? ¿Irse a la adoración o limpiar el cuerpo de Cristo? Jesús diría, hay que hacerlo uno sin descuidar lo otro. Pero la espiritualidad cristiana siempre está en estos dos polos. El contacto con Jesús en la oración, si yo persevero, me va a llevar siempre al contacto con Jesús en el hermano. Y el contacto con Jesús en el hermano me va a llevar a una profundización en mi relación con Jesús en la oración, en la Eucaristía, en la adoración. ¿Se dan cuenta? Son dos polos que se exigen, como los dos polos de la tierra que la mantienen unida. Entonces, todo este tiempo de pandemia nos hizo repensar todo esto, ¿no? Porque entonces a lo mejor después de 5 meses, yo creo que comulgué después de 5 meses por primera vez. ¿Y cuál era la comunión con el hermano, la comunión con el Señor que se me pedía? Ahí la comunión con el hermano, con mis hermanos alumnos y alumnas en el Zoom, y también con mi familia y con las personas que se acercaban y con los que buenamente yo podía ayudar. Entonces, bueno, todo esto, ¿se dan cuenta cómo nos ayuda a pensar a nosotros? A repensar la Eucaristía, entre la Eucaristía, la pastoral y la vida misma, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho, Pancho, tu eco, y yo creo que todo esto nos ha hecho tocar nuestra fragilidad, porque como dice el Papa, ¿no? El samaritano se compadeció porque de alguna manera se identificó con esa persona golpeada al borde del camino. No es un otro, digamos, la cultura del descarte, diría el Papa, es decir, bueno, los valiosos son los sanos, los ricos, los enteros, los inteligentes, y los demás, bueno, como un descarte se van cayendo, ¿no? Pero esa no es la lógica del Evangelio. La lógica del Evangelio es de todos somos importantes, y hay algunos que les ha tocado situaciones muy tremendas, muy de estar toda la vida al borde del camino, ¿no? Golpeados. Entonces, bueno, el poder tocar yo mi fragilidad, recuerdo una anécdota de un gran neurólogo. Este doctor se llama Christian Plebs, y dirige un programa muy importante en el FLENI, que todos ustedes deben conocer. Bueno, dice que un día, cuando le habían ofrecido la dirección de un área del FLENI, qué sé yo, mira por la ventana de su oficina y ve a un señor limpiando los vidrios de un auto, ¿no es cierto? Un señor que se ganaba la vida haciendo eso, limpiando con lo que le daban las personas de una persona en situación de calle, limpiando vidrios. Y él compartió con mucha, lo digo con nombre y apellido porque él lo dijo públicamente, pensó, ¿qué diferencia hay entre esa persona y yo? No hay ninguna, porque él había tenido una infancia muy difícil, con una mamá alcohólica, con un papá ausente, con muchas, imagínense, con eso ya arrancando con esa plataforma ya la tenemos difícil. Bueno, le habían pasado 1000 cosas y había tenido la providencia, la gracia de Dios de encontrarse con un buen grupo de amigos que lo había sabido acompañar, una carrera que le había gustado, y ahora estaba ahí. Pero decía,
en realidad es la misericordia de Dios, porque entre Él y yo no hay ninguna diferencia. Mi familia, mi historia, me hubieran a mí proyectado estar en ese lugar, no acá. Y cuando nosotros empezamos a pensar, mira las personas que están en situación de calle, ¿qué diferencia hay entre esa señora que está pidiendo con sus nenes y yo? Ninguna, no hay ninguna. Tenemos el mismo ADN humano, digamos, aunque sea el distinto, el personal, digamos. No hay ninguna diferencia entre nosotros, es una cuestión de oportunidades. Entonces, yo que tuve más oportunidades, tengo que ser generosa con esa persona que no tuvo tantas oportunidades. Y es lo único que interesa en la vida, todo lo demás no interesa nada, no interesa absolutamente nada. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿qué va a importar? ¿Qué va a importar? No importa nada. O sea, se dan cuenta, cuando nosotros podemos abrirnos a este mensaje que nos trae el Papa, nos hace reflexionar para que en la Navidad también nos abramos a Dios que viene en todas estas personas. Bueno, ya hablé mucho, Pancho, te agradezco el eco. Gracias, Marcela. Muchas gracias. A ver, ¿quién más, por favor, de los preguntones de siempre y de los otros? ¿Algún eco, resonancia, movilización? Hola Marcela, muchas gracias por tu reflexión. Y una de las tantas cosas que me quedaron resonando es cuando dijiste el rostro compasivo del corazón del Padre. No lo imagina, sino que se hace uno de nosotros. Y hablaste de la perfección, ¿no? Y nosotros como católicos pensamos que la perfección es cumplir con todas las cosas que nos pide la iglesia, de la misa, del rezo, después, no sé si nos pide, pero las procesiones, las novenas. Entonces, bueno, como yo cumplo todo eso, soy cristianamente perfecto, ¿no? Y vos lo resumiste en una palabra, el que es misericordioso. Y eso está, no digo alejado, porque creo que una cosa, como vos decías bien, lleva a la otra, pero es algo que muchas veces no nos lo planteamos, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo poder hacer ese eco en la gente que está cercana a nosotros, familia, trabajo, amigos, ¿no? De poder mostrar eso y de poder explicitarlo más cercanamente, no sé, por decirlo de Claro. alguna manera. Claro, Buki, te agradezco la pregunta, porque se supone que todo eso que vos dijiste, de cumplir los mandamientos, de ir a misa, de comulgar, de ir a la procesión, de rezar el rosario, mirá lo que te estoy diciendo, todas cosas buenísimas y queridas por Dios. Cuando a Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento principal? ¿No? Y otra vez en el Evangelio de Juan, Él va a hablar de un mandamiento nuevo, de amarnos unos a los otros como Él nos amó, ¿no? Es suyo y nuevo, ¿no? Que recoge lo del Antiguo Testamento, que recoge la regla de oro, ¿viste? Que está en todas las religiones, hacerle a los demás lo que te gustaría que te hagan a vos, que el Antiguo Testamento habla del amor a Dios y al prójimo, y Jesús todavía dice, bueno, ámense unos a los otros como yo los he amado. Se supone que todo eso que nosotros hacemos, los sacramentos, la misa, el rosario, la procesión, y etcétera, nos deberían llevar a amar más, ¿no es cierto? Es como decir, bueno, hay que llegar a Mar del Plata. ¿Por qué ruta vamos a ir? Y depende de dónde estemos. Buscamos la que esté mejor y la que más derecho nos lleve, ¿no es cierto? Y todas estas rutas, los sacramentos, son canales de la gracia. Lo sabemos, nos lo dice el catecismo, ¿no es cierto? Pero puede ser que nosotros la ruta no la usemos bien, ¿viste? Que nos paremos al costado de la ruta, que hagamos un picnic, que pensemos que la ruta sirve para construir algo y nos construyamos una casa encima de la ruta. O sea, los caminos está como nosotros lo usamos. Entonces, por ahí a veces vale la pena sentarse a reflexionar. Por eso
mirá, Buki, vos no sabés lo que yo aprendo en este hospice que te digo, que voy. Que no es un lugar triste para nada, sino que es un lugar donde la gente está más viva que nunca, porque se da cuenta de lo que debemos darnos cuenta todos, como decía Santa Teresita, la vida es un espacio, un pequeño espacio entre dos eternidades, ¿no? La eternidad de Dios de la que venimos y la eternidad de Dios a la que vamos. Y que bueno, a ver, este tiempo corto de nuestra vida, ¿en qué lo quiero usar? ¿En qué lo quiero usar? Entonces, bueno, volver a pensar. Sí, la misa. Bueno, a ver, esta misa, esta celebración comunitaria, ¿nos está ayudando a amarnos más unos a otros, a construir la fraternidad universal o no nos está ayudando? Porque mientras organizamos la liturgia nos matamos entre nosotros o estamos preocupados por diversas cosas o perdemos el tiempo. ¿Vos viste, Buki, el tiempo que perdemos en cosas que no tienen sentido? Por ejemplo, en quejarnos del cura, no de Pancho, que debe predicar como los dioses, pero decir, ¿no? Que, uy, el padre, qué plomo, mirá lo que está pidiendo, uy, mira, uy, el consejo pastoral. Todo eso a nosotros debería servirnos para predicar el evangelio, la alegría del evangelio, de transmitirlo. Si no nos está sirviendo, bueno, tendremos que renovar esas estructuras. Por eso el Papa en Evangelii Gaudium nos invita a renovar esas estructuras para que sean más funcionales en el fondo al mandamiento del amor. O sea, la única pregunta que nos debería conmover es si esto que yo estoy haciendo en este momento me lleva a mí a amar más a Dios. No quiere decir que lo voy a dejar de hacer. Ay, la catequesis no me está sirviendo para amar más a Dios, planto la catequesis. No, hago la famosa conversión pastoral conmigo misma y me digo, Marcela, a ver si nos concentramos en lo que tenemos que hacer y nos dejamos de pavadas, ¿no es cierto? No importa si mi compañera de catequesis no prepara papelitos para los nenes, lo preparo yo, no pasa nada. ¿Sabes qué? Lo importante es que los nenes se lleven en esta experiencia o que las mamás sean complicadas o no lo sean, o que hace mucho calor el 8 de diciembre para tomar la comunión. No importa, en el fondo no importa. Lo importante es qué experiencia se van a llevar estos chicos del amor de Dios, ¿no? Y a mí, ¿me está sirviendo para hablar mal de la gente o me está sirviendo en mi camino como cristiana para crecer en el amor a Dios y al prójimo? Y eso no es una idea, eso tendríamos que preguntárselos a los que viven con nosotros. ¿Vieron? Los maridos, los hijos, los hermanos, las personas cercanas son las que saben si estás creciendo o no. Es una linda pregunta para hacerse, sin deprimirse. Estamos siempre en camino, la misericordia de Dios es eterna, pero digo también para no perder tiempo en cosas inútiles, ¿viste? Que no hacen más que amargarnos. Eso al demonio le encanta, ¿eh? Propio del mal espíritu morder y tristar, diría San Ignacio. Y no dejarnos de disfrutar de la vida, básicamente, de la alegría, de la evangelización, que es lo más grande que hay. ¿No? Bueno, te agradezco mucho, Buki. Gracias, Marcela. Buenísimo, buenísimo. ¿Alguien más, por favor? ¿Quién más? Seguro que tienen muchas cosas para explicar. A ver, Teresa, ¿vos querés decir algo? ¿Cómo te llegó? Date. A mí realmente me ha dejado, porque creo que lo que cuesta a veces mucho, por lo menos en lo personal, es donar tiempo. Siempre yo vivo muy apurada, muy que tengo muchas cosas que hacer, y al final es lo que dice. Es decir, vivir apurada, vivir a ver qué cumplo. Me pasó antes, cuando empezó la pandemia, entré en una situación hasta que logré una cierta rutina y me tranquilicé y bueno, y escuchaba que la misa y todas las misas del Papa y todo lo demás. Pero cuando ya dijeron que se abrían las iglesias en Salta, volví a entrar en crisis porque digo, ay Dios, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Es decir, es el vivir como en esa cosa, en lugar de estar justamente en lo importante, ¿no?
y a veces no son grandísimas cosas. Claro. A veces es llamar a esa persona que está sola, a veces es darle un poco de tiempo a esa amiga que tiene un problema y que se aparta del grupo, a veces es ese hermano o esa cuñada o esa persona que es bastante molesta en el grupo. Y eso nos cuesta a veces mucho más que a lo mejor hacer una donación o grandes cosas que no nos cuestan tanto, ¿no? Donar nuestro tiempo y nuestro... Esto es lo que yo lo veo así. Y esto me ha hecho reflexionar mucho la pandemia, mucho, porque nos ha dado la posibilidad de esto. Esto es realmente una bendición, el poder... Y aclaro, yo voy a la misa del Padre Pancho porque habla muy bien. Bien, Pancho, bien, los feligreses te La apoyan. homilía por Bien, esto. Teresa. La misa por la homilía. Otra comodidad. Claro. ¿Sabés que, Teresa, sabés que es tal cual lo que vos decís? Porque lo único que tenemos nosotros es tiempo, ¿no? Las Sí, personas somos un tiempo en el fondo. claro. Tenemos un tiempo que nunca sabemos cuánto es, ¿no es cierto? Muy bien. Es lo único que tenemos, porque después todo lo demás, bueno, puedes tenerlo o no tenerlo, qué sé yo, pero es relativo porque puede llegar como mucho y puedes dar mucho, pero el tiempo sabes que es lo único que se va corriendo y se acaba. Y Chiara Lubich, esta mujer que la fundadora del movimiento de los focolares, decía algo precioso, que para mucha reflexión, que ella decía, viste que estamos todos tratando de aprovechar el tiempo, ¿no? Le decimos a los chicos, no pierdas el tiempo, no sé qué, es tiempo perdido. La otra cosa, ganaste tiempo. Pipí nos encanta ese asunto de ganar y el tiempo y de no perder el tiempo, nos encanta, ¿no? Y ella decía algo súper lúcido, decía, para el Evangelio, el único tiempo perdido es el tiempo que no hemos amado. El único tiempo perdido es el tiempo que no hemos amado. Entonces, si yo, para preparar mi clase, que es muy importante, acá tengo una alumna, no voy a decir que no preparar las clases no es importante, es muy importante preparar las clases, pero soy una especie de ogro, lobo feroz, ¿no es cierto? Que mi familia no me puede tratar porque yo estoy preparando mi clase perfecta y mis hijos no me pueden contar un problema y no entendí nada. Por ganar el tiempo lo perdí, ¿no? Y viste que te pasa por ahí con personas que ya partieron, que decís, ¿por qué no me di tiempo para tomar ese café que ahora lo atesoraría recordándolo, ¿no? ¿Por qué? Pero no es que la idea no es crear culpas ni remordimientos, sino centrarnos, volvernos al eje, volvernos al eje. Y eso exige de nosotros un corazón generoso, porque nosotros venimos como en un andarivel, ¿no? Como los nadadores que corren por el andarivel y vas y viene esto y después viene lo otro y después voy a hacer las compras y después voy a trabajar y después cocino y después preparo y después, ¿no? Rindiendo para que el tiempo me rinda, para no perder el tiempo, para ser eficiente. Y si yo estoy tan concentrada en eso, no me puedo dar cuenta que a lo mejor hay una persona que me necesita, que hay un hijo que me quiere contar algo, que hay una amiga que la está pasando mal. Y entonces ese minuto que le mandás el mensaje y le decís, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿No? O ese ratito que yo dejo todas las cosas tan importantes que tengo que hacer para ir a hacer una visita a una persona que está sola. ¿Sabes qué me llegó mucho? La beatificación de Carlo Acutis. Cómo en 15 años, si los tiempos de Dios no son los nuestros, esto es evidente, cómo en 15 años pudo hacer semejante obra. Y es en esta época, es un chico de ahora, es un chico de internet. Y me ha dejado, yo soy muy devota de Santa Teresita, también estos santos que en tan poquito tiempo nuestro, poco, pero para Dios es...
Bueno, Tal cual. muchas gracias a los dos, muchas gracias. ¿Quién más? A ver. Aprovechemos que está Marcela. Ustedes pregunten, yo no sé si voy a poder contestar, pero siempre se puede preguntar. Enrique, Mariano, estos son los preguntones de siempre. Lo mandaron al frente. En mi caso particular Bueno, no estuvo los muy vamos- claro y muy profundo lo que Sí. has dicho, así que no, me parece que no. Comparto mucho lo que has expuesto y Bueno, muchas gracias, Enrique. perdón, no me ha surgido ninguna pregunta en sí porque comparto lo que has dicho. Y te agradezco. Gracias, Enrique. A vos. Yo sí me sumo, Marcela. No sé si una pregunta, pero una resonancia, porque esto que has dicho de el abrazo 360, la verdad que me dejó helado. Yo venía de hoy un día muy lindo, muy tranquilo, misa a la mañana, gestos muy lindos. Y sí, bueno, me voy a preparar para disfrutar esta charlita, martes feriado, mañana sigo con el colegio. Como quien la tiene ya hice el día, ya me gané el pan cotidiano, listo. Y no, me doy cuenta que no hay nada listo, que siempre hay mucho por hacer, que ese abrazo no es una obligación, es un susurro que te hace Dios al corazón, al oído. Che, un gestito más. Siempre hay una persona que te está esperando, que te está necesitando. Algo simple, ese mensaje, esa llamada, ese abrazo 360 me dio un golpe a la soberbia, creo que me ubicó más en la humildad, ¿no? del cristiano en alpargatas, del cristiano a pie. Tal cual. Y además que nosotros no la perdemos, Mariano, ¿viste? Porque muchas veces cuando rompemos esa inercia y vamos a ver esa persona, hacemos ese llamado, vamos a esa misión o lo que fuera, o llamamos a esa amiga que es media ploma, después hay una, como esa plenitud de la que hablaba John Sobrino, ¿viste? Hay una plenitud de vida, ¿no? De esa vida abundante del que habla el Evangelio de Juan. Que yo puedo vivir a media máquina o puedo vivir la vida abundante. Que estas personas, Carlo Acuti, Santa Teresita, aprendieron rápido en poco tiempo y llegaron a esa vida plena. Bueno, misterios de Dios, lo que cada uno le toca, ¿no es cierto? Pero han dejado una estela en pocos años y nosotros acá con bastantes más no nos estaría saliendo, pero seguimos perseverando, pues seguimos participando, a ver si la aprendemos, ¿no? Y bueno, pero digo, cuánta alegría, cuánta vida, cuánta compartida, cuánta plenitud, cómo nos renueva, ¿no? Cómo el amor nos renueva, ¿no? También nosotros tenemos esta idea de que también, ¿no? En la eficiencia de ponernos las pilas, de que recargamos las pilas en una charla, en un retiro, en un qué sé yo, y después como que se nos va perdiendo en la vida cotidiana. Y que sin embargo, si uno está en esta dinámica del amor, es como esas bicicletas, viste, que tienen la luz con el dínamo, que cuanto más pedaleás, más luz tenés, ¿no? Con el amor pasa alguna cosa así. Uno cuando realmente se puede entregar a este minuto, el siguiente tiene una plenitud mayor, como decía Santa Teresita, ¿no? Coincido con Enrique, que él decía, fuiste muy clara, muy, muy precisa, muy cálida. La verdad que un placer escucharte, Marcela, gracias, muchas gracias. Gracias, Mariano, gracias a ustedes. Muchas gracias, Marcela. Gracias a todos los
presentes, y quería comentarles que el padre Luis Pastrana no pudo estar hoy con nosotros porque tenían la fiesta patronal de la Inmaculada y estaba con procesiones y estas cosas que hacen los curas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, rezando por nosotros Bueno. seguramente. Gracias Marcela, gracias a todos. Creo que nos gustó caminar juntos en este tiempo, en este itinerario, y que cada uno ha dejado algo, una resonancia en nuestros corazones, cada uno de los teólogos o teólogas de la Sociedad Argentina de Teología, y la verdad es que nos sentíamos en periferia, ahora ya nos sentimos abrazados 360 por ustedes. Bueno, gracias. Bueno, Muchas gracias gracias. a todos. Muchas Marcela, hasta gracias. pronto. Muchas gracias, Hasta Marcelo. luego. Hasta pronto, que estés muy bien. Gracias. Gracias.